Bendecido día tenga usted, mi amigo, mi amiga, que está en contacto conmigo una vez más, el pastor Santiago Escobar, agradeciéndole por su contacto, por contactarme y estar pendiente de estos videos, y espero que le sean de bendición, de guianza para su vida espiritual, pero también le agradezco por compartir estas reflexiones con otras personas. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de estudiar la Biblia. En el Salmo 119, verso 105, el salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista está expresando lo que significaba para él el estudio de la palabra de Dios. En el tiempo de David no existía todo el libro que nosotros tenemos, que llamamos Biblia, donde hay 66 libros a nuestra disposición. Pero David leía los escritos de los profetas, a lo cual él se refiere como la palabra de Dios. Claro, era la palabra de Dios dada a través de los profetas. Y nosotros tenemos más que eso todavía, porque ahora tenemos nosotros el Nuevo Testamento, el testimonio de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Yo también puedo decir lo mismo, que lámpara es a mis pies la palabra de Dios y lumbrera a mi camino. Quiero contarle mi experiencia. ¿Cómo fue que yo comencé a leer la Biblia? Cuando tenía unos 16 años de edad, un primo hermano mío que iba a una iglesia cristiana me regaló una Biblia. Y yo no la leí mucho, la leí una o dos veces, pero luego me di cuenta que la Biblia era la palabra de Dios. Y que si yo leía la Biblia tenía que poner por obra lo que ahí decía. Así que decidí guardarla porque decidí seguir en mi mundo. Dos cosas importantes para mí eran las cosas que a mí me gustaban. Primeramente me gustaba el baile y otras cosas más que son normales en la adolescencia. Pero bueno, la otra cosa que se me hacía difícil para mí era el aceptar que mis antepasados estuvieran equivocados y que lo que me habían enseñado acerca de Dios contrastara con lo que decía la Biblia. Así que decidí guardarla y decidí seguir justificándome por la tradición que me habían enseñado. Pero pasados unos años, a la edad de 25 años, viviendo ya en los Estados Unidos, sentía un deseo en mi corazón de acercarme más a Dios. Así que fui a la parroquia más cercana, que estaba en la ciudad de Huntington Park, en California, donde estaba viviendo. Y ahí, después de la misa, le pregunté al sacerdote, le dije, ¿dónde puedo comprar una Biblia? Y él me señaló el lugar. Ahí en la entrada de la parroquia estaba una mesa donde estaban vendiendo la Biblia, y compré mi primera Biblia. Una Biblia que decía: Dios habla hoy, con un lenguaje bastante moderno, bastante entendible. Y comencé a leer la Biblia. Me gustaba la iglesia donde estaba yendo, porque no tenía yo que dejar las cosas que a mí me gustaban, porque a mí me gustaba el baile, y allá hacían baile todos los sábados en el patio del comedor que estaba detrás de la parroquia. Se hacían bailes y a mí me gustaba eso. Bueno, pero a lo que quiero llegar es que yo seguí leyendo la Biblia, y al continuar estudiando la Biblia me entró un temor bueno, un temor sano, un temor a Dios, a leer la Biblia. Y decidí recibir a Cristo como mi Salvador. Y me tuve que congregar en otro lugar, porque me di cuenta que lo que se estaba haciendo en ese lugar donde yo me congregaba era contrario a lo que decía la Biblia. Yo quería hacer la voluntad de Dios, porque me di cuenta que la palabra de Dios es la lámpara que alumbra el camino por donde uno va, pero también alumbra el camino por donde debe ir cuando uno se da cuenta que el camino que uno lleva no es el correcto. Así que desde ese entonces
recibí a Cristo como mi Salvador y desde ese entonces camino guiado por la palabra de Dios. No soy perfecto. No estoy diciendo que estoy haciendo el 100% de lo correcto, porque el ser humano, la misma Biblia dice que no hay perfecto ni aun uno. Pero como dijo el apóstol Pablo, yo no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi amigo, cuando uno comienza a leer la Biblia, uno se da cuenta si está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Lamentablemente, hay mucha gente como yo. Yo me justificaba porque yo no era alcohólico, no era drogadicto, era muy educado, dedicado al trabajo y al estudio. Y yo pensaba que yo era una buena persona y que por eso merecía el cielo. Pero cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta que todos somos pecadores y que nadie puede justificarse por sus buenas obras. Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de nuestras buenas obras. Cuando yo leí eso en la Biblia, que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio de Cristo, yo me di cuenta que tenía que recibir a Cristo como mi Salvador. Y así fue como vine a los pies de Cristo arrepentido, pidiéndole perdón, porque yo estaba justificándome por una tradición caprichosa que yo había adoptado, pero no quería aceptar que estaba equivocado. Ahora bien, desde ese entonces comencé a servir al Señor y comencé a orar por aquellas personas, por mi familia, por mis amigos, porque la misma Biblia dice que el príncipe de este mundo, o sea, el diablo, ha cegado el entendimiento de la gente para que no crean a la palabra de Dios y se salven. Entonces, me di cuenta que yo estaba cegado porque me estaba justificando por una religión. Y no siento rechazo hacia las personas que rechazan la palabra de Dios, sino siento compasión de ellas porque yo también estuve igual. Así que oro por aquellas personas que rechazan el consejo bíblico, pero es porque no han leído la Biblia y se han aferrado a creer que están en lo correcto porque alguien les ha dicho que están en lo correcto, pero no han leído la palabra de Dios. Mi consejo es que usted lea la Biblia, que no se deje llevar solo por lo que le dicen que está bien, porque sería algo catastrófico que usted se muera y después de muerto descubra que estuvo equivocado toda su vida. Pero la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies la palabra, pero eso es para mientras estamos en vida, para que podamos guiar nuestra vida dirigidos por esa lámpara que es la palabra de Dios. Mi amigo, lea la Biblia, estudie la Biblia. Si usted no sabe leer, cómprese una Biblia en audio. Ahora venden Biblias en audio que usted las puede estudiar. Y usted, mi hermano, que ya ha aceptado a Cristo, le está sirviendo a Dios, no sea, como le diría, no sea áspero con aquellas personas que están aferrados a su religión porque no han leído la palabra de Dios, porque usted también estuvo, al igual que yo, en la ignorancia. Tenga compasión de ellos, ore por ellos y muéstreles el amor de Cristo. Porque si algo me llamó la atención, fue el amor de Cristo que algunos cristianos me manifestaron. Y por eso me comencé a congregar con ellos. Porque ellos no me rechazaron, a pesar de mi ignorancia con la que yo defendía mis criterios. No me rechazaron, me mostraron el amor de Dios. Muestre usted también el amor de Dios. Y procure orar por esas personas. Y si es posible, estudiar la Biblia con esas personas, para que sea Dios el que les convenza y no usted. Que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo le ayude a ser ganador de almas, para que otros que no han conocido a Dios a través de la Biblia lo puedan conocer
guiados por el Espíritu Santo y por el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.